Sean todos bienvenidos a lo que es una nueva clase de su curso Proyecto Integrador 2. En el día de hoy vamos a estar revisando los conocimientos adquiridos acerca de la unidad número 4, denominada Plan de Pruebas y Finalización del Proyecto. Dentro de esta unidad número 4, el primer tema que vamos a revisar sería el plan de pruebas y la calidad del software. Allí estuvimos hablando primeramente acerca de ciertos estándares vinculados con lo que es la calidad, donde hicimos referencia a por lo menos tres definiciones básicas, que es la métrica, que es un valor de referencia que nos sirve como punto de comparación para poder determinar si se está cumpliendo o no con lo establecido para un proceso. La medición, que es un valor real obtenido del sistema en algún momento de tiempo dado, y la tolerancia, que es la variación que podemos nosotros permitir entre esos dos términos anteriores. Recordemos que normalmente las mediciones no van a ser exactas con respecto a la métrica. Esto debido a la influencia de diversos factores, tanto de tipo interno como externo. Por lo tanto, si nos limitáramos a trabajar solo con métricas y mediciones, la mayoría de nuestras valoraciones resultarían incorrectas, resultarían rechazadas. Vean que una métrica nos va a indicar la manera en la que el proceso de control de calidad evaluará el sistema en base a los valores medidos dentro de los rangos de tolerancia establecidos a fin de tomar decisiones asertivas. Allí estamos haciendo referencia a la relación existente entre esos tres conceptos. Luego de esto hablamos de estándares de calidad. Fíjense que estamos diciendo que se refieren a los niveles mínimos aceptables con lo que es la calidad que debe tener el software basado en una serie de métricas preestablecidas. Aquí de manera indirecta estamos viendo los mismos tres conceptos. Cuando hablamos de los niveles mínimos aceptables, estaríamos hablando de un rango y una medición. Y aquí tenemos el término métrica también. Hablamos entonces de varios factores que se deben considerar, donde estarían los procesos, que es el conjunto de tareas o actividades a realizar, las estrategias que están relacionadas con la forma de hacer las cosas, la planificación que hacemos respecto al trabajo, los recursos que son aquellos elementos disponibles que nos van a servir para poder realizar esos procesos, la estructura organizacional que tiene que ver sobre todo con lo que es el factor humano, es decir, con las responsabilidades, las autoridades y la comunicación dentro de la organización. Y finalmente estarían los documentos, que sería esa serie de registros que se llevan como evidencia y que sirven también de apoyo a todo el proceso realizado. Recordemos además que entre los elementos a tomar en cuenta estaría la satisfacción del cliente, que es nuestro principal interés. No debemos nunca descuidar la competencia. Recordemos que normalmente no somos los únicos que participan dentro del mercado, sino que existen otras personas u organizaciones que buscan tener a los mismos clientes que nosotros estamos interesados obtener. Y en cuanto a los defectos, esto tiene que ver con la responsabilidad
de la persona, de la organización respecto a las consecuencias que puedan ser producidas por fallas dentro de las aplicaciones, los productos por ellos construidos. De aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, esta vamos a saltar esta, que esta no la tomé en cuenta. Hablamos también acerca de los niveles de madurez según el modelo CMMI. Fíjense que aquí tenemos 5 niveles básicos: el inicial, el gestionado, el definido, el gestionado cuantitativamente y el en optimización, cada uno de los cuales conlleva una serie de procesos para ir mejorando la calidad de nuestros sistemas, de nuestro software. Luego de esto, entramos entonces en lo que son las pruebas de calidad en sí, recordando que para poder nosotros asegurar que existe calidad en cualquier tipo de software, es necesario la realización de pruebas a fin de definir la confiabilidad de ese sistema. Vamos a enfocarnos realmente en este estudio en lo que serían las pruebas de confiabilidad. Por otro lado, también hablamos acerca de la aplicabilidad de las pruebas. Vean que es evidente que existen muchísimos tipos de pruebas, los cuales son aplicables de acuerdo a cada proyecto en particular. En un mundo ideal, lo correcto sería aplicar siempre todos los tipos de pruebas a cada proyecto. Pero, sin embargo, en la práctica, esto no es posible, por lo que se hace necesario seleccionar un conjunto de pruebas adecuado a el proyecto que estamos nosotros planteando. Todos los tipos de pruebas pueden aplicarse en las diversas etapas mencionadas anteriormente, pero tampoco es obligatorio aplicarlas todas, debido a diversos motivos o factores, entre los cuales tendríamos el marco de referencia aplicado. No es lo mismo hacer una prueba a lo que es una aplicación para un colegio que una aplicación para una tienda o una clínica. Son diferentes marcos de referencia, diferentes tipos de negocio, por lo tanto hay que probarlas de manera diferente. También influye el tipo de software que se vaya a probar. No es lo mismo probar una aplicación transaccional como la de una tienda que una aplicación de tipo gerencial o una de inteligencia artificial o un videojuego. Esto también nos lleva a tener en consideración la disponibilidad de especialistas que se tenga, tanto para el diseño como para la ejecución de las pruebas. Estaría también la cultura organizacional del grupo de desarrollo. Recordemos que cada uno de estos grupos de desarrollo puede tener ya establecidos ciertos tipos de prueba que van a, van a realizar habitualmente, bien sean porque son las que más conocen, las que les resultan más fáciles, más rápidas, más económicas, las que le han dado mejores resultados en el pasado, etcétera. Entonces, de esta cultura, de esta apreciación del grupo de desarrollo, va a tener lugar la mayoría de las pruebas que se seleccionen. Estaría el presupuesto. Recuerden que lo que es el diseño y ejecución y análisis de prueba es un proceso que lleva un costo implícito. Tenemos el ambiente de pruebas. Recordemos también que no es lo mismo una prueba a nivel de laboratorio, donde los factores externos se encuentran, por decirlo de alguna manera, controlados, que una prueba en el mundo real, en el entorno de trabajo, donde debemos estar pendientes y tener en consideración los efectos de los diferentes elementos involucrados. Finalmente estaría la disponibilidad de tiempo.
No es lo mismo, perdón, me estaba yendo hacia atrás. No, en este caso, recordemos que el diseñar, ejecutar y analizar pruebas puede conllevar un tiempo considerable de trabajo, por lo cual en muchos casos también se presentan limitaciones a este respecto. Aquí tenemos la definición de confiabilidad. No la voy a repetir porque es algo que estaba hasta... Ajá. Aquí tenemos algunos factores de diseño que favorecen la confiabilidad. En primer lugar, el sistema debe ser completo. Si mi requerimiento es que hayan 8 funciones en el sistema, para que se diga que está completo, esas 8 funciones deben estar presentes. Allí es donde decimos que está completo ese que se cumple el diseño. Luego dice que tiene que ser correcto. Esto implica que además de tener todas las funciones, como ya dijimos anteriormente, ellas deben trabajar de manera adecuada. Los resultados obtenidos deben estar acordes con los resultados esperados en base a los datos de entrada. Debe ser estable y continuo. Esto implica que pueda funcionar de manera ininterrumpida durante el mayor tiempo posible. Debe ser robusto. Quiere decir que luego de una falla debe tener la capacidad de recuperarse de ser posible al 100%. Debe ser trazable. Debemos poder hacer el seguimiento de los diferentes errores y sus efectos sobre todo el sistema. Recordemos por otra parte que estamos trabajando con pruebas de confiabilidad. Existen al respecto 4 tipos. Serían las pruebas unitarias, las de integración, las de sistema y las de aceptación. Estas pruebas siempre deben realizarse de manera secuencial y ellas nos van a permitir verificar la funcionalidad mediante situaciones de estrés y donde se valide la robustez de ese sistema. Vamos a ver entonces estas 4 pruebas de confiabilidad desde diferentes puntos de vista. En primer lugar estaría según su entorno de ejecución. Ve que aquí tenemos 2 formas. Tenemos las que se realizan de manera estática, es decir, el sistema no está en funcionamiento, y las que se realizan de manera dinámica. Dentro de las que se realizan de manera estática, solamente tenemos las pruebas unitarias, ya que estas nos van a permitir validar a través de documentación de diagramas, de modelos y otros elementos que se realizan durante la fase de elaboración del sistema. A partir de allí, todas las demás, esa prueba y todas las demás que estamos planteando son de tipo dinámico, es decir, requieren que el sistema esté en funcionamiento para poder ser ejecutadas. Repito, solamente la prueba unitaria tiene un componente estático. Debemos recordar entonces que nosotros habíamos estudiado ya al principio del curso las fases del modelo RUC, que serían inicio, elaboración, construcción y transición. Respecto a estas fases, nosotros podemos también ubicar las pruebas de confiabilidad. Fíjense que las pruebas de confiabilidad todas deben realizarse a partir de la etapa de construcción. La única excepción serían las pruebas unitarias.
que también pueden hacerse durante la etapa de elaboración, tal como dijimos anteriormente, a través de la revisión de documentos, diagramas, modelos, etc. Además, estas pruebas de funcionabilidad, de aceptación, son realizadas durante la etapa de transición, a pesar de que ya se diseñan, ya se van preparando todo lo referente a ella desde el mismo momento de la construcción. Pero las pruebas de aceptación son aplicadas al final del proceso, es decir, durante lo que es la etapa de transición. Además de esto, nosotros tenemos dos enfoques o perspectivas básicas para lo que es la generación, el diseño de pruebas. Tenemos por un lado un enfoque basado en el desarrollador, donde estaríamos hablando de pruebas de caja blanca, que son aquellas donde los procesos internos son totalmente conocidos por la persona que está realizando la prueba. Este tipo de pruebas, como ya dijimos, están enfocadas hacia lo que es el desarrollador, porque es quien tiene el conocimiento técnico para aprovecharlas. Por otro lado, tendríamos las pruebas que están enfocadas hacia lo que es el usuario. Aquí estaríamos hablando de pruebas de caja negra, donde la persona que realiza la evaluación solamente introduce datos de entrada y verifica las salidas correspondientes, sin tener que preocuparse por los procesos internos realizados por el sistema. Desde este punto de vista del enfoque de diseño, nosotros podemos decir que las pruebas unitarias y de componentes están enfocadas hacia lo que es el desarrollador, mientras que las pruebas de sistema y de aceptación están enfocadas o diseñadas hacia lo que es el usuario, a pesar de que la prueba de sistema es ejecutada por ambos actores, pero es diseñada como una prueba de caja negra, no de caja blanca. Además de esto, tendríamos también que ver lo que es el nivel de documentación, que es algo también de gran importancia. Fíjense que cuando estamos hablando de documentación, toda prueba que sea realizada por el desarrollador debería ser documentada de manera formal y detallada, mientras que las pruebas que sean realizadas por el usuario son documentadas generalmente de manera más informal, debido a su menor nivel de conocimiento técnico. Aquí tenemos los principales actores del proceso de desarrollo de software. Tendríamos como factores internos lo que es el desarrollador y el usuario. Fíjense que estos son dos entidades que tienen posiciones opuestas, mientras que el desarrollador va a tratar de demostrar que todo está bien, que el sistema trabaja perfectamente. El usuario va a tratar de detectar fallas, pudiéndose producir conflictos entre ellos, que deberían ser gestionados por el ente de control de calidad, que es un componente externo que sirve como mediador en caso de este tipo de problemas. También tenemos otros elementos externos que podrían participar en el proceso de pruebas, tales como los testers y los auditores. Aquí
ya habríamos pasado lo que es nuestro resumen general acerca de las pruebas de confiabilidad, empezando a analizar cada una ahora por separado de manera independiente. La primera que tendríamos que revisar, tal como dijimos al principio, serían las pruebas de tipo unitario. En este caso, nosotros decimos que son las primeras evaluaciones a las que se somete el software, verificando sus componentes en forma independiente. Fíjense aquí entonces que nosotros en este caso podemos considerar lo siguiente. El elemento más básico cuando estamos nosotros programando sería una instrucción. Un conjunto de instrucciones van a formar una sentencia. Un conjunto de sentencias formarán una unidad o bloque. Un conjunto de bloques pueden formar una función. El conjunto de funciones constituirán un módulo. Y el conjunto de módulos es lo que va a conformar nuestro sistema de información. Cuando hablamos de clase estamos hablando de programación orientada a objetos. Esta podría ser equivalente a una función o quizás también a un módulo. Generalmente lo vemos como un módulo más que todo. Bueno, como venía diciéndole. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las pruebas desde el punto de vista unitario, nosotros vamos a evaluar los componentes de algo. Esto quiere decir que como la instrucción es algo ya predefinido, no la vamos a evaluar. Entonces nuestro componente más simple que podemos evaluar a nivel unitario sería la sentencia. Y nuestro componente más complejo sería el módulo. ¿Por qué? Recuerden que el sistema de información va a estar conformado por varios módulos, los cuales pueden ser evaluados de manera independiente. Así podemos hacer pruebas unitarias para las funciones, para las unidades o bloques, para las sentencias, etc. Lo importante es que tiene que ser algo que esté por debajo de otro elemento, porque el sistema no se puede evaluar desde el punto de vista unitario, porque ya es el todo de lo que estamos haciendo. Aquí hicimos entonces después un resumen acerca de lo explicado para las pruebas unitarias. Fíjense que en este caso nosotros decimos que las pruebas unitarias van a evaluar componentes individualmente. Por lo tanto, el sistema no entra allí porque el sistema no es un componente, es el todo, pero sí podrían entrar los módulos o las funciones dependiendo de nuestra perspectiva. Por otra parte, como ya lo dijimos anteriormente, las pruebas unitarias pueden ejecutarse tanto de manera estática como dinámica. Se ejecutan de manera estática cuando revisamos modelos, diagramas, etc. Se realizan de manera dinámica cuando tenemos la aplicación en ejecución, aunque la forma más recomendable es cuando la hacemos de manera dinámica. ¿Quién ejecuta las pruebas unitarias? Sencillamente son ejecutadas por el desarrollador. ¿Cuál es su ámbito? Si son diseñadas para el desarrollador, quiere decir que su ámbito, ya la dijo donde no era, que su ámbito va a ser de tipo
caja blanca. Recuerden que el desarrollador tiene pleno conocimiento y dominio acerca del funcionamiento de todos los procesos del sistema, ya que dijimos están orientados, enfocados o diseñados para lo que es el desarrollador. ¿Cómo es su documentación? Ya que están trabajando a nivel de desarrollador, su documentación debería ser, este cuadro está demasiado grande, su documentación debería ser de tipo formal. Vamos a quitar aquí con esta no, el cuadro debe ser más pequeño, me quedó un poco grande. Luego de allí estuvimos hablando acerca de las pruebas de integración. Fíjense que nosotros las definimos como aquellas que validan el software a través de varias interfaces y casos de uso, tomando en cuenta que la salida de un componente es la entrada del otro. Esto implica que para nosotros poder realizar pruebas de integración debemos tener al menos dos componentes que se comuniquen entre sí. Un componente individual no se puede evaluar a nivel de integración, porque lo que estamos evaluando realmente es la comunicación entre elementos diferentes. Vean que a pesar de que, por ejemplo, nosotros tengamos un par de componentes que los hayamos probado a nivel unitario y hayan funcionado correctamente, es muy común que al probarlos en conjunto puedan presentar cualquier tipo de problema. Por otro lado, también está el hecho de que los pequeños errores, los pequeños problemas que a nivel de unitario no parecían tener importancia, que todavía funcionaba correctamente el programa, cuando nosotros consolidamos todos esos elementos como uno, pueden convertirse en un gran problema que haga que el sistema no trabaje correctamente, bien sea añadiendo a esto los problemas de mala comunicación, de pérdida de datos entre interfaces, de funciones que no trabajan correctamente juntas, etcétera. Entonces, resumiendo aquí la parte de pruebas de integración, fíjense que ellas van a evaluar grupos de componentes. Como nuestra función es un elemento individual, no nos serviría. Nos servirían los módulos o el sistema. El módulo porque es un conjunto de funciones y el sistema porque es un conjunto de módulos. Por otro lado, estos son de ejecución dinámica. Todas las pruebas de confiabilidad son de ejecución dinámica, excepto la unitaria que tiene un componente estático. Este tipo de pruebas, al igual que la anterior, son también ejecutadas por el desarrollador. Por lo tanto, su ámbito es de caja blanca. Están orientadas o son diseñadas para el desarrollador y por lo tanto su documentación es de tipo formal. Después de esto tendríamos que hablar entonces también un poco acerca de las pruebas de sistema o de colaboración. En este caso decimos que aquí es donde se inician las evaluaciones del usuario. Vean que las anteriores solamente el desarrollador era quien probaba el elemento o quien ejecutaba la prueba, pues. En este caso, ya el usuario también comienza a participar en esa tarea, permitiendo la verificación de la comunicación externa. Igualmente, hasta el punto anterior,
todo lo que se verificaba era de tipo interno, eran componentes del mismo sistema. Pero ustedes saben que con las nuevas tendencias y necesidades es muy común que tengamos que conectarnos con otros elementos fuera de nuestra aplicación. Entre estos elementos podríamos tener, claro está, el sistema operativo, eh, correos electrónicos, cualquier tipo de página web, redes sociales, archivos de diferentes orígenes y bases de datos de tipo externa pertenecientes a otras organizaciones. Por ejemplo, el SUNAT, el RENIEC, los bancos, etcétera. Desde el punto de vista de hardware, tendríamos que estar pendientes de diferentes tipos de dispositivos, redes y componentes de tipo entrada y salida, como impresoras, lectoras de código de barra, infrarrojo, escáner, etcétera, que necesiten ser conectados a nuestro sistema. Fíjense que las pruebas de sistema debemos estar conscientes de que se diseñan, se desarrollan para el usuario, pero son ejecutadas tanto por el usuario como por el desarrollador. Cuando esa prueba de tipo caja negra es ejecutada por el desarrollador, se denomina como prueba alfa. Cuando es el usuario quien la ejecuta, se denomina como prueba beta. Fíjense aquí entonces que nosotros decimos que las pruebas de sistema van a evaluar siempre es el sistema completo. Ya no evalúan a nivel de módulos independientes, de funciones o de otros componentes menores. Además de esto, hacen una evaluación tanto de tipo interno como externo. Su ejecución va a ser de tipo dinámica. Son ejecutadas tanto por el desarrollador como por el usuario. Cuando las ejecuta el desarrollador se llaman pruebas alfa. Cuando las ejecuta el usuario se denominan pruebas beta. Es la misma prueba exactamente, en este caso deben estar pendientes. Lo que cambia es quién la ejecuta. ¿Qué más tenemos aquí? Su ámbito van a ser pruebas de caja negra porque están diseñadas orientadas hacia lo que es el usuario. Y al ser para el usuario tienen que ser de este tipo de caja negra. Entonces, ¿para quién son diseñadas? Son diseñadas orientadas hacia lo que es el usuario solamente. No son pruebas para el desarrollador. Su documentación en este caso va a ser de ambos tipos. Cuando es ejecutada por el desarrollador, su documentación debería ser formal y detallada. Cuando es ejecutada por el usuario, su documentación va a ser de tipo informal. Tenemos también lo que serían las pruebas de aceptación o funcionabilidad. En este caso, su objetivo es verificar que el desarrollador entendió y construyó lo que el usuario realmente solicitó y necesita.
debemos entonces hacer una diferenciación entre cliente y usuario. El cliente es el dueño del sistema, es quien paga por el servicio de desarrollo de la aplicación. El usuario, por el otro lado, es el operador del programa. Generalmente, uno o más empleados o empleados del cliente que se van a encargar del uso intensivo de la aplicación. Resumiendo aquí acerca de las pruebas de aceptación, decimos que ellas van a evaluar el sistema completo. Su ejecución va a ser de tipo dinámica. Son ejecutadas por el usuario. Su ámbito, ya que son para el usuario, es de caja negra. Están orientadas o diseñadas para el usuario. Y su documentación, por lo tanto, es más informal. Luego de esto, estuvimos viendo aquí un poco acerca de este diagrama. Aquí lo que queríamos ver nosotros es el hecho de que a medida que vamos avanzando en lo que es el proceso de desarrollo del software, vamos entonces alejándonos de lo que es el código, el enfoque de desarrollador, y nos acercamos a lo que es el enfoque del usuario. Fíjense que al principio las pruebas unitarias van a evaluar componentes. Las pruebas de integración verifican la comunicación entre elementos. La prueba de sistema verifican funcionalidades y lo que es la parte de comunicación externa. Y las pruebas de aceptación buscan verificar que el cumplimiento de esos requerimientos que se establecieron en el contrato de desarrollo del sistema. Además de esto, tendríamos también que hacer referencia a las pruebas de regresión. Este tipo de pruebas consisten en la repetición selectiva de evaluaciones ya realizadas con la finalidad de detectar cualquier tipo de falla que haya sido introducida durante la modificación de algún componente del sistema. Recordemos que en muchos casos se pueden producir cambios o efectos adversos no intencionados cuando estamos trabajando con la reparación de ciertos componentes del software. Y esto debe ser resuelto de manera rápida y oportuna. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Mira, nosotros, por ejemplo, imaginemos que estamos probando un sistema. Paso 1. Dentro de ese sistema detectamos ciertos errores. Paso 2. Procedemos entonces a solucionar ese tipo de problemas. Paso 3. Como no estamos seguros de que todo haya quedado bien y de que no se haya perjudicado a otros componentes, realizamos nuevamente las pruebas iniciales completas para el mismo sistema a fin de verificar su correcto funcionamiento. Además de esto, revisamos otros componentes asociados de manera selectiva para verificar que no se hayan generado fallas no intencionadas. Por ejemplo, que arreglando un componente se pierda la comunicación con otro. Aquí están dos tipos de pruebas más que hicimos referencia. En primer lugar estarían las pruebas estadísticas. Estas se usan mayormente
para el análisis de requerimientos no funcionales, tales como el rendimiento, la confiabilidad, etcétera, ya que permiten, mediante el uso de diferentes técnicas, aproximar esos elementos que son de tipo básicamente cualitativo a valores cuantitativos que nos permitan su mejor evaluación, tales como promedios, frecuencias y otros tipos de estadísticos. Por otro lado, tenemos las pruebas de defectos. Fíjense que estas se usan mayormente para el análisis de requerimientos funcionales, como por ejemplo los módulos, ya que nos van a permitir mediante diversas técnicas dinámicas verificar el cumplimiento de los mismos. Recordemos además que la prueba exhaustiva del software es impracticable, es decir, resulta normalmente imposible evaluar todas las posibilidades de funcionamiento de una aplicación, ni siquiera en ciertos casos muy sencillos. Recuerden que lo que nosotros hacemos aquí durante las clases de cualquier curso de programación generalmente no es una aplicación completa. Hacemos una función o a lo mucho un módulo. Pero imagínense esas grandes aplicaciones que tienen cientos o miles de componentes. El poder evaluarlas correctamente sería prácticamente imposible. Esto nos lleva a pensar entonces que no hay software 100% libre de errores. Recordemos que las aplicaciones son creadas por personas y no hay un ser humano perfecto. Por lo tanto, la creación de un ser imperfecto generalmente va a ser también imperfecta. De allí que es necesario planificar y diseñar adecuadamente las pruebas para poder detectar el máximo número y variedad de defectos con el mínimo consumo de tiempo y esfuerzo. Aquí nosotros presentamos varias recomendaciones interesantes, como por ejemplo que para cada caso de prueba hay que definir los valores de salida que deberíamos obtener para tener así un punto de comparación, que el programador no debería evaluar sus propias aplicaciones, porque esto sería como algo un tanto sesgado. Tendríamos también que se debe inspeccionar a conciencia cada prueba para tratar de descubrir la mayor cantidad posible de defectos, que cuando generemos nuestros casos de prueba no solo hay que incluir datos de entrada válidos y esperados, sino también aquellos de tipo no válidos e inesperados. Ajá, ¿qué más teníamos por aquí? Que cuando estamos probando el software debemos verificar primeramente que si no hace lo que debe, es decir, si tenemos alguna omisión dentro de los requerimientos, y luego si hace lo que no debe, es decir, si tiene errores o efectos secundarios negativos. ¿Qué otra cosa me queda por aquí? Tenemos también, vamos a ver aquí, la definición de un caso de prueba, que no sería otra cosa sino un conjunto de condiciones, entradas y salidas esperados que se desarrollan para evaluar un objeto en particular. Vean que la estructura básica de los casos de prueba que nosotros estamos utilizando no es otra cosa que un formato estándar que reduce los esfuerzos de prueba y la tasa de error.
Aquí no voy a explicar estos detalle a detalle porque es demasiadas cosas y tampoco las incluí directamente en la evaluación, sino lo que me interesa es que vean que hay muchos elementos que podemos incluir dentro de nuestro caso de prueba. Deberíamos siempre identificarlos de manera única, podemos definir la prioridad, conocer quién diseñó el caso de prueba, cuándo, quién lo ejecutó, cuándo. El nombre debe ser significativo y corto, así como hacemos con las variables y funciones. La descripción debe ser entendible, es decir, el lenguaje natural. Pueden existir una serie de precondiciones. Debemos establecer correctamente los pasos de la prueba. Aquí debemos incluir un conjunto de datos de prueba a utilizar, estableciendo los resultados previstos para cada caso, donde debemos conocer en qué estado queda el sistema una vez que se ejecute el caso de prueba, determinando si fue un éxito o un fracaso. Podemos añadir cualquier información adicional que creamos conveniente, así como adjuntos, referencias de diferentes clases. Podemos indicar si estamos haciéndolo de manera automatizada y si lo hacemos de esa forma debemos indicar ciertos detalles respecto a la aplicación utilizada y al procedimiento realizado. ¿Qué más tengo aquí? Aquí hay varios ejemplos, igualmente como les dije antes, no tomé en cuenta ejemplos para lo que es la evaluación, de todas maneras vamos a revisarlos rápidamente. Aquí un ejemplo básico, vean que este es un formato sumamente sencillo y con pocos datos. Aquí hay otro formato un poco más avanzado, donde ya hemos establecido mayor cantidad de información útil para lo que es nuestro desarrollo y análisis de la prueba. Aquí tenemos otro formato diferente, todavía un poquito más completo. Y tenemos también un formato de tipo formal, modelo de tipo formal, que sería el más completo y detallado de todos. Bueno, hasta aquí llegaría nuestro tema 4.1 relacionado con la prueba de software. ¿Alguna pregunta, alguna consulta al respecto? ¿Están allí? Sí, profesor, estamos aquí en presencia. ¿Estaban durmiendo? Ay,